de esta serie, lo hemos dicho, es que a través de esta serie de enseñanzas, tú y yo aprendamos más del Señor. Nunca digas, por favor, que ya conoces todo de Dios, que ya conoces absolutamente a Dios. Dios te va a sorprender, porque siempre hay algo que Dios puede seguir mostrándote acerca de su persona, y ese conocimiento nunca acabará y nunca llegará a un límite. Por lo tanto, te exhorto, amado hermano, amada hermana, que nunca te sientas que estás satisfecho en cuanto a tu conocimiento de Dios. Sigue conociendo más de Él, sigue buscando más de Él, sigue aprendiendo más de Él. Y hemos dicho también que a través de ese conocimiento adquirido por la gracia de Dios en esta serie, seremos mejores creyentes, seremos más fieles, seremos más devotos, lo honraremos más, seremos más reverentes hacia su persona, más respetuosos, lo alabaremos y adoraremos aún más y mejor porque le vamos a conocer más. Y la exhortación que yo te hago de forma personal es que evaluemos nuestra vida, cómo es o cómo era antes de iniciar esta serie y cómo va a ser transformada para la gloria de Dios al final de esta serie en un conocimiento más profundo acerca de su persona, su carácter, sus atributos, y eso se debe de manifestar en un fruto, como ya lo dije, de reverencia, de devoción, de respeto, de honra, de amor, de fe y confianza en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? A Él sea la gloria. Y sigamos entonces, continuamos con esta serie, tema número 4 de Conociendo a Dios, y el título de esta serie lo vamos a obtener del Salmo 92. Dice la palabra del Señor, Salmo 92, lo leo en la versión Reina Valera actualizada, dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces vamos a ver hoy, dentro de las características y atributos exclusivos de Dios, que Él es eterno. Él es eterno, es el título de este mensaje. Hemos mencionado cuando iniciamos esta serie de enseñanzas que hay dos tipos de atributos en la persona de Dios, que son los, dijimos, comunicables o exclusivos de Él, y, perdóneme, los no comunicables, que son exclusivos de Dios, que nadie más posee esos atributos, son por eso no comunicables. Y están los comunicables, aquellos que el Señor transfiere en cierta medida a alguien más. Pero los no comunicables exclusivos, o también se les llaman perfecciones de Dios, son solo en su persona. Y el día de hoy veremos que Él es eterno. Y a través de la palabra demostraremos que no hay otro ser eterno más que nuestro Dios. La semana pasada hablamos acerca de que Él es soberano. Hace 2 semanas hablamos de que Él es todopoderoso. Entonces, todopoderoso, soberano. Hoy veremos que Él es eterno. Si Dios lo permite, el próximo domingo veremos que Él es infinito. Y lo que quiero a través de esto es que usted vaya viendo cómo están estrechamente relacionados los atributos de Dios. Es decir, decimos que Dios es, lo veremos en la palabra, que Él es eterno. Dios no podría ser eterno si Él no fuera infinito, y viceversa. Dios no podría ser infinito si Él no fuera eterno. Él no podría ser todopoderoso si no fuera eterno. Él no podría ser soberano si no fuera todopoderoso. Y lo que quiero entonces que entendamos es cómo todo esto se va entrelazando para perfilar el carácter y la personalidad de Dios.
y cómo estos atributos están estrechamente relacionados y uno no puede dejar de ser, porque entonces Dios no sería Dios. A través de esta enseñanza de hoy, que Él es eterno, entenderemos tal vez cómo es que Él es omnisciente, cómo es que Él todo lo sabe. Y esto es algo que nos debe de entusiasmar, de conocer al Señor y ver cómo sus atributos operan en armonía, en forma perfecta. Salmo 92, entonces leíamos que desde antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde de domingo. Gracias por concedernos la bendición de tener la capacidad, Señor, aún limitada dentro de nuestra humanidad, pero tener la capacidad por gracia tuya de aprender y conocer más de ti. Es por ese favor, Señor, que hemos hallado delante de tus ojos, que tú nos concedes mostrarte a nosotros y permitirnos aprender más y más de ti, sabiendo que ese conocimiento nunca tendrá fin, pero agradecidos contigo, Señor, porque al conocerte más, aprenderemos a ser más como tú esperas que seamos. Aprenderemos a ser más como tu Hijo Jesucristo, a reflejarte fielmente, Señor, en esta tierra y saber, Padre, ante quién estamos verdaderamente poniendo nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Señor. Por eso te rogamos que tengas a bien iluminarnos por medio de tu palabra en este día para aprender lo que tú nos quieres enseñar y que no solamente sea una enseñanza, sino que sea algo que podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra y nos conduce hacia toda verdad, y gracias por ser tú nuestro Dios eterno. La gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cada una de estas enseñanzas, amados hermanos, mi intención es no solamente dar la enseñanza, sino también darle una aplicación, que no sea solamente un conocimiento, una teoría, sino que sea también algo que tenga una aplicación práctica para nuestra vida. No estamos aquí propiamente en una academia bíblica, pero la intención es sí mostrar la teología con respecto a la doctrina de Dios, en este caso sus atributos, y que podamos encontrar también en esta enseñanza una aplicación práctica para nuestras vidas. Decimos entonces que Dios es eterno. Vamos a ver qué significa esto de la eternidad. Antes quiero advertirle, como lo he hecho continuamente a través de esta enseñanza, que hay conceptos de Dios que nos resultan difíciles de entender. Ya lo dije, nunca lo vamos a entender completamente, nunca lo vamos a conocer en su totalidad, pero hay aspectos de la personalidad de Dios que resultan más difíciles, más complejos de entender. Y este me parece que es uno de ellos. ¿Cómo podemos entender la eternidad? Y nos cuesta entenderlo porque nosotros no somos eternos. No sabemos a ciencia cierta el significado de la eternidad, pero gracias al Señor que Él nos concede a través de su palabra alcanzar el conocimiento que necesitamos para saber el significado de eterno, de eternidad y cómo eso afecta nuestra vida. Nosotros creemos que si hay algo que se dice de Dios y que no está en su palabra, es algo en lo cual no deberíamos de confiar. Y es algo en lo cual no tendríamos ni siquiera que invertir tiempo. Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de Él, acerca de nosotros mismos y acerca de nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo. Cualquier idea acerca de Dios que no tenga un fundamento bíblico es errada y puede resultar en una idolatría. Por eso, mis amados hermanos, no imaginemos cosas
que no estén en la palabra. Nuestra confianza plena y absoluta debe estar en lo que Dios ha revelado en la Biblia. No se ponga a escuchar cosas que dicen que los orientales y que en la religión tal. No, apeguémonos a lo que está escrito en la palabra. Y si no está escrito en la palabra, mire, mejor ignórelo si se trata de Dios, porque no será provechoso y probablemente lo lleve a una confusión o inclusive una idolatría. Eterno, ¿qué significa eterno? Eterno significa que no tiene ni principio ni fin, que siempre es. Fíjese, no tiene ni principio ni fin. Eso ya nos cuesta entender. ¿Cómo es eso? Que no tiene principio. Pero entonces, ¿cuándo empezó? Es que no tuvo un principio, es que no tuvo un comienzo. Él siempre es. Él siempre ha sido y Él siempre será. Él siempre es, sin principio, sin fin. Y todo lo demás, escúchame bien, todo lo demás que no es Dios, todo lo demás tiene un principio. Algunos tendrán un fin, veremos ahorita en la palabra, no todos tendrán fin, pero todos sí, cuando menos, tenemos un principio. La tierra, el sol, las galaxias tuvieron un principio. El hombre, la vida en esta tierra, todo ha tenido un principio. Los ángeles, los demonios tuvieron un principio. Algunas cosas terminarán, algunas cosas dejarán de ser, como la palabra del Señor también nos enseña, y otras cosas permanecerán eternamente. Pero todo, cuando menos, tuvo un principio. ¿Sí queda claro eso? Creo que eso sí lo entendemos. Es increíble entonces cómo la gente ha formado ídolos, dioses falsos, cuando el único Dios verdadero y eterno es nuestro Señor. Todo lo demás creado tuvo un principio. Fue un principio puesto por Dios o inclusive un principio puesto por el hombre. Por eso resulta en cierta forma inconcebible cómo las personas creen y ponen su confianza en algo, en alguien, cuando el único confiable, verdadero y eterno es Dios. Todos los dioses, los santos, los ídolos, las religiones, las creencias, las filosofías, todo lo que usted me mencione, tuvo un principio. Y Dios es el único que es desde antes de ese principio. Por eso bien hacemos en confiar plenamente en Él, el eterno, y no lo que el hombre ha creado, muchas veces por influencia de Satanás, muchas veces por necesidad del hombre de adorar a alguien, creer en algo, pero todo eso es nada comparado con la eternidad, la soberanía y el poder de Dios. Por eso, repito, resulta increíble cómo la gente confía en cosas, en creencias, en ideas, filosofías inventadas por el mismo hombre. ¿Usted cree que eso tiene poder? ¿Usted cree que eso tiene poder? Que aquí se formó una imagen y empieza la gente a idolatrar esa imagen. Mira, ahí se le ven los ojos y ahí se le ve la forma y mira cómo está sonriendo y empieza a ser un ídolo de eso. Tonterías. El único confiable, verdadero y eterno es Dios. Y se forma el culto, la religión, la creencia, el santuario por la imagen, por la humedad de la pared. Tonterías. Y Dios dijo aquí en el Salmo 92, antes de que nacieran las cosas, los montes, formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
En la versión Reina Valera del 60, que algunos tienen por aquí, dice desde el siglo y hasta el siglo. ¿Sí dice así la Reina Valera del 60? Desde el siglo y hasta el siglo. Otras traducciones, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual dice desde siempre y hasta siempre. Estas formas de expresión, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo hasta el siglo, desde siempre hasta siempre, es una forma como la Biblia trata de darnos a entender lo que es la eternidad, aunque no la entendamos completamente. No es que exista una eternidad antes y una eternidad después, es una misma eternidad, pero la forma como lo está mencionando aquí es decir, siempre. Siempre. Dios no está contenido en la eternidad. La eternidad está contenida en Dios. Dios es el que contiene todas las cosas, incluyendo la eternidad. Y esta forma como la Biblia utiliza para que tú y yo entendamos más o menos lo que es la eternidad, lo dice así, desde el siglo y hasta el siglo, desde siempre y hasta siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando veas en la Biblia esa referencia se refiere a la eternidad, al tiempo infinito. Sin embargo, también la Biblia establece un parámetro de medición para nosotros como seres vivos. Eterno significa que no se puede ni medir ni limitar en el tiempo. Está más allá del tiempo. Espero, hermanos, que de aquí no salgan así como que con dolor de cabeza. ¿Qué me estuvieran diciendo? No entendí nada. Está la grabación ahí. Si quiere, póngale pausa llegando a su casa. Ok. Y medite bien en esto porque es algo muy denso. Pero por la gracia de Dios, repito, confío que vamos a entender lo que tenemos que entender. Eterno, entonces le decía, no se puede ni medir ni limitar en el tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una unidad de medida que fue establecida para que tú y yo pudiéramos medir la duración de las cosas, los eventos. Pueden ser, como usted lo sabe, el tiempo se divide en horas, días, semanas, años, siglos, décadas, milenios. Es una unidad de medida. Sin embargo, el Señor, antes de que se marcara el tiempo, Dios ya existía. Y Dios existirá cuando marque el fin del tiempo. Es decir, cuando la unidad de medida de los eventos termine. Hay un fin para el tiempo medible. Como ejemplo, vaya conmigo a Génesis 1:1. Mire lo que dice Génesis 1:1. En él, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es ese principio? Ese principio es el principio del tiempo. Recordemos que Dios está más allá del tiempo. Antes de la creación ya era Dios. Y por eso cuando dice en el principio se refiere al inicio del tiempo. El tiempo medible por usted y por mí, por la ciencia. El tiempo medible de los acontecimientos. Por eso cuando dice en el principio se refiere al principio del tiempo. El segundo cero del tiempo medible. Pero Dios ya era desde antes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era ¿quién? El Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio, nuevamente, en el principio del tiempo medible, en el principio de la creación, en el principio de lo que fue creado,
pero antes de eso Dios ya era. Dios era antes del principio de la creación, antes del tiempo medible, Dios ya era. Y también la palabra dice en el final, mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2, así como habla de un principio, la Biblia también nos habla de un final. Apocalipsis 2, en el versículo 26, dice así la palabra del Señor: al que venza y guarde mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesucristo dijo: y yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea que si hay un fin, sí hay un fin, el fin del tiempo. Así como el tiempo tuvo un principio con la creación, el tiempo tendrá un fin y hasta ahí dejará de medirse el tiempo. El Señor también nos dice: el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin será salvo. Si hay un fin del tiempo medible, y ahí se va a acabar el conteo. Ahí los relojes ya no van a funcionar, por decirlo de alguna manera. Ya no se va a medir el tiempo, y es a lo que se refiere la palabra hacia la eternidad, podemos llamarle futura, donde será infinito y no tendrá fin. Cuando Cristo dijo, aquí también en Apocalipsis, cuando dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, nuevamente se refiere al principio del tiempo y al fin del tiempo, que es lo que nosotros podemos medir mientras estemos habitando en esta vida. Apocalipsis, no lo busque, 22:13 es la cita que mencioné. Y Apocalipsis 8:1, cuando Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pero Dios ya era desde antes del principio y Dios ya será después del fin. Él es desde antes del tiempo y Él es después del fin del tiempo. ¿Vamos bien ahí? Le doy unos segundos para que lo diluya, le caiga, lo digiera, le caiga el 20. Hay otra forma como también la palabra del Señor se refiere acerca del tiempo presente y el tiempo futuro. Acompáñame a Mateo capítulo 13. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Mateo 13, donde siembra las semillas. Mateo 13, sí. Cuando dice que el sembrador arroja la semilla, ¿verdad? Una cae al lado del camino, otro cae entre las piedras, otro cae entre los arbustos ahí. Y fíjese en el versículo 22, dice de Mateo 13, 22: y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, en mi versión dice, de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. En otras versiones dice: pero las preocupaciones o los afanes de este siglo, ¿perdón? Y el engaño de las riquezas, sí, ahogan la palabra y queda sin fruto, pero se refiere a este siglo, a este mundo, a este tiempo. Va a encontrar referencias en la Biblia similares a esta, y también se refiere al siglo venidero. Un ejemplo de esto, vaya conmigo aquí mismo en Mateo, en el capítulo 12,
versículo 32, Mateo 12, 32. Dice así la palabra del Señor, Mateo 12, 32. Y cualquiera que diga la palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. Algunos dicen, ni en este siglo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Y no se refiere a un siglo como usted y yo lo conocemos, sino se refiere al tiempo actual, a la época actual, al tiempo medible actual, ni al venidero que ya no va a ser medible, que podemos decir que es la eternidad futura. Otra porción de la palabra, se lo voy a leer solamente, cuando dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4, no lo busque, pero así lo dice. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo medible, el Dios que está entre el principio y el fin, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y entonces la palabra del Señor dice en algunas ocasiones, este siglo, el tiempo presente, en este tiempo, en este mundo, y habla también el siglo venidero, el tiempo venidero, el mundo venidero, y se refiere justamente a la eternidad, podemos llamarle futura, cuando el tiempo medible deje de ser y llegue a su fin. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, quien deje todo por el reino de Dios recibirá la vida eterna en el siglo venidero. Así lo dice Marcos 10:30, lo estoy parafraseando, Marcos 10:30, recibirá vida eterna en el siglo venidero. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Entendemos entonces que está la eternidad sin principio ni fin, y dentro de la eternidad está el tiempo que tuvo un principio y va a tener un fin, que es el tiempo propiamente de la creación. Pero Dios ya era desde antes de ese tiempo y seguirá siendo después de ese tiempo cuando llegue a su fin, porque Dios es eterno y está más allá del tiempo medible. Ahora bien, no sabemos este tiempo medible, sabemos cuándo fue el principio, Génesis 1:1, pero no sabemos exactamente cuándo terminará. Sin embargo, creemos por las evidencias que vemos día a día, las noticias, lo que está pasando hoy en Israel y la Franja de Gaza, por ejemplo, nos hacen ver que el tiempo del fin o el fin del tiempo está muy próximo, que será el regreso de Cristo por su iglesia, donde establecerá su reino y el tiempo dejará de ser y viviremos por la eternidad en la gloria del Señor. No sabemos entonces cuándo va a terminar, pero creemos que falta muy poco. Lo que sí podemos medir es cuándo empezó el tiempo. Y si nosotros hacemos un cálculo, que gente ya lo ha hecho, estudiosa de la palabra, por ejemplo, estudiando las genealogías de Jesucristo, se ha determinado que la tierra tiene aproximadamente 6,000 años de existencia. La tierra tiene aproximadamente 6,000 años de existencia. Desde que Dios la creó, al día de hoy, se ha calculado, repito, por la genealogía que vemos en la palabra del Señor acerca del Señor Jesucristo, calculando las edades de toda la genealogía, la ascendencia hasta llegar a Jesucristo, y los 2,000 y tantos años que llevamos, son aproximadamente 6,000 años de existencia de la tierra. No me quiero meter en problemas científicos, pero si a alguien le interesa, podemos hablar al respecto. ¿Y qué hay con los fósiles? ¿Y qué hay con esas pruebas que hacen que tienen millones de años? O que han encontrado huesos, esqueletos que tienen cientos de miles de años. Eso lo dejamos para otra ocasión, pero créame que hay fundamentos para lo que le digo. Volvamos entonces a nuestro tiempo. 6,000 años de existencia. Usted y yo aparecimos en esos 6,000. ¿Hace cuánto?
¿Hace 20? ¿22? ¿Hace 15 años apareció en el tiempo? ¿Cuántos por allá? ¿30? Más o menos. Puro jovencito aquí. Se ven más grandecitos de lo que dicen. Pero bueno, aparecimos en la historia, aparecimos en el tiempo y tuvimos un principio. Cuando Dios por su gracia permitió que nuestros padres nos concibieran y henos aquí. 20, 30, 40 años hace atrás de eso. ¿Cuánto más estimamos que podamos vivir? Solamente el Señor sabe, ¿no? Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme en el Salmo 90. Fíjese aquí la expectativa de vida que tiene el ser humano en promedio. Por supuesto, hay sus excepciones. Salmo 90 es un salmo que escribió Moisés y en el versículo 2, era justamente el que leíamos, ¿verdad? Desde la eternidad, perdóneme, el Salmo 103. Salmo 103. Y fíjese lo que dice en el versículo 15 del Salmo 103. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece y su lugar no la vuelve a conocer. Versículo 17. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora sí, eso nos habla de que la vida del ser humano es como la hierba, dice, florece, pasa el viento y se acaba. Regrese ahora sí conmigo, por favor, al Salmo 90. En el Salmo 90, aquí nos dice, con toda la sabiduría del Señor, en el versículo 10, lo siguiente, Salmo 90, 10. Los días de nuestra vida son, ¿cuántos? 70 años. Y en los más robustos, 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan, dice, y volamos, aquí en mi versión. Dice 70 años, los días de nuestra vida, y en los más fuertes, los más robustos, los más saludables, 80. Eso es en promedio lo que vive el ser humano. Algunos ya están en tiempo extra, ¿no? Están en tiempo de compensación por la gracia del Señor. 70, 80. Dentro de los 6,000, quiero que veamos esto. Dentro de los 6,000 años que se estima que lleva de edad la creación, la tierra misma, un pedacito de esos 6,000, una fracción, es el 0.001, me parece, son 75 años en promedio. Es nada. Usted tal vez recuerda a sus ascendencia inmediata, recuerda a sus padres si aún viven, gracias al Señor. Tal vez ya fallecieron, pero los recuerda, tal vez a sus abuelos, tal vez sus bisabuelos en algunos pocos casos, pero creo que casi nadie conoció personalmente y recuerda vivamente a sus tatarabuelos, por ejemplo. ¿No? ¿Tú sí? Gloria a Dios. Yo no. O sus siguientes chosnos, no sé cuál es la categoría que sigue. No los conocimos. 104 años, gloria a Dios. No los recordamos, ya pasaron a la historia y no sabemos prácticamente nada de ellos. Y mucho más atrás, absolutamente no tenemos ni idea. Hoy, gracias a Dios, a través de la tecnología quedan los recuerdos prácticamente imborrables y pueden quedar fotos digitales por muchísimo tiempo más. Pero pensemos en esto, hermano. Y lo que dice el Salmo 103 que leímos hace un momento es como la hierba y pronto desaparece. ¿Qué le quiero decir con esto? Y creo que ya nos dimos cuenta.
que este cuerpecito, algún día, si Dios no viene antes, algún día va a morir. Somos mortales en lo físico. Y es un chasquido, menos que eso, en el tiempo de la creación. Ya no digamos en la eternidad somos nada. Menos que nada. Un suspiro. En lo físico, así es. Fíjese lo que dice también, acompáñame a Santiago 4, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14, mire cómo lo dice aquí el Señor a través de Santiago 4:14. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Nos pregunta el Señor, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ha visto cómo sale a veces el vapor de una taza humeante de café? Se fue. Así de fugaz es nuestra vida en esta tierra. Prácticamente nada. Sin embargo, una buena noticia es que aunque nuestro cuerpo es mortal y va a perecer, se va a ir al polvo, como está escrito en la palabra, que regresaremos al polvo. Por otro lado, nuestra alma es eterna. Nuestra alma no va a morir. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, para leer al respecto. Juan 5. Versículo 29 en Juan 5. Y dice así la palabra del Señor. Está hablando acerca de ese tiempo postrero, de ese tiempo futuro. Y en el versículo 28, vamos a leer desde ahí, dice: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. En diversos pasajes de la Biblia entendemos que el alma no muere, que el alma es eterna. Tuvo un principio cuando Dios nos dio la vida, pero no tendrá un final. Sin embargo, lo que la Biblia sí distingue, como lo acaba de citar aquí Jesucristo en Juan 5:29, que saldrán todos de los sepulcros, algunos para resurrección de vida, los que hicieron el bien, y otros para resurrección de condenación, los que practicaron el mal. Es decir, que nuestra alma no va a morir, no va a ser destruida, creo que es el término correcto. Nuestra alma no va a ser destruida. Nuestra alma es inmortal. No dejará de ser. Aunque nuestra alma es eterna, no es como Dios, que Él no tuvo principio. Nosotros sí tuvimos un principio, pero no tendremos un final. En este sentido, nuestra alma va a vivir por siempre. Lo que usted y yo somos en realidad es nuestra alma, no nuestro aspecto físico, sino nuestra personalidad, nuestro carácter. El verdadero yo es nuestra alma que está en nuestro interior de nuestro cuerpo. Y eso dice la palabra del Señor, que no va a ser destruido.
¿A dónde lo quiero llevar con todo esto, mi amado? A que entendamos comparativamente nuestro tiempo medible como seres humanos contrastado con Dios eterno. ¿Se da cuenta que somos nada? 75 años, 80 los más robustos, dice la palabra, y aún así es nada comparada con toda la creación, el tiempo que lleva existiendo, comparado con la eternidad de Dios es nada. Sin embargo, Dios es eterno y Él trasciende nuestro tiempo medible porque Él es desde antes del principio y Él es después del final del tiempo medible. Lo interesante de esto, y espero que el Señor nos ayude a entenderlo, es que para Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Eso es para usted y para mí, para que podamos medir el tiempo. Todos aquí tenemos un pasado. Algunos me dijeron 20, ¿no? 22 por acá me dijeron. 18, 15, ya le están subiendo, como que ya el Señor les dijo, no mientas. Todos tenemos un pasado, tuvimos un principio, tenemos un presente, aquí estamos, ¿no? Somos de carne y hueso, algunos más carne, otros más hueso. Y por la gracia de Dios tendremos un futuro, cuando menos unos segundos, minutos u horas, años, décadas, no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Pero el tiempo pasado, presente y futuro es algo que nosotros utilizamos para medir nuestra existencia. Pero para Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro porque Él está fuera del tiempo medible. Lo que sí es para Dios es que todo está al mismo tiempo. Su vida y mi vida está al mismo tiempo ante Dios. Podríamos llamarle, para que lo entendamos, un presente eterno. Espero no estarlo confundiendo. Pero Dios está viendo a usted lo que está haciendo ahora, pero al mismo tiempo Dios está viendo lo que usted era antes y al mismo tiempo Dios está viendo lo que usted será y hará después. Todo está delante de Dios y Él sabe todo. No solamente sabe lo que usted también sabe del pasado, no solamente sabe lo que usted también sabe del presente, sino que Dios también sabe lo que usted no sabe del futuro. Dios ya lo sabe, porque Él está fuera del tiempo. Por eso Dios es omnisciente, porque todo lo sabe. Por eso Dios es eterno, porque está fuera del tiempo. Por eso Dios es infinito, porque el tiempo no lo puede medir. Entonces, esto nos debe de llevar a lo siguiente. Si toda mi vida está presente delante de Dios, significa que Él lo sabe todo de mí. Y lo hermoso de esto es que todos los atributos de Dios están siendo aplicados sobre mi vida eternamente. No significa que Dios me amó y luego me dejó de amar. No significa que Dios no me ama y luego me va a amar, porque Él es eterno, Él no cambia. Por eso Dios dice, me ama. Mire, vaya conmigo a Jeremías 33 para que me entienda un poco mejor lo que le quiero decir. El Salmo 139, no lo busque, pero dice que este conocimiento es tan alto que no
lo podemos alcanzar, pero por la gracia de Dios rogamos que Él nos dé el entendimiento que sí podamos alcanzar y comprender hasta la medida que sea posible el significado de la eternidad. Perdí el pasaje. Sí, pero no es este. Bueno, si alguien me ayuda a buscarlo, donde dice, déjeme lo busco mientras tanto, vaya conmigo al Salmo 136. Salmo 136. Y mire cómo en el Salmo 136 es una repetición que resalta lo que el Señor en su característica eterna tiene hacia nosotros. Dice, alaben al Señor porque es bueno. 136 Salmo. Alaben al Señor porque es bueno. ¿Y qué dice? Porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo es la misericordia de Dios? Para siempre. No es al principio del tiempo solamente, no es hasta el final del tiempo, sino es para siempre. Y como todo está presente delante del Señor, su misericordia ha sido la misma sobre nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad para siempre. Mire, ya encontré Jeremías 31, discúlpeme. Un error de dedo, Jeremías 31. La maravilla de la tecnología, ¿verdad? Jeremías 31, versículo 3 dice, el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Con qué amor o con qué característica el Señor nos ha amado? Con un amor eterno. Esto significa que Dios no empezó a amarnos cuando nos portamos bien. Esto significa que Dios no empezó a amarnos cuando reconocimos que somos pecadores, nos arrepentimos y nos entregamos a Jesucristo. Esto significa que Dios no empezó a amarnos cuando nacimos, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Esto significa que Dios nos ama con amor eterno. Desde siempre Dios nos ha amado porque nuestra vida completa está delante de Él. Nos amó aún desde antes que existiéramos y nos seguirá amando por la eternidad. Qué hermoso entonces que tengamos un Dios que es eterno, un Dios que no cambia porque su amor ha sido el mismo por nosotros, aún desde antes que existiéramos. Y aún después de nuestra vida en esta tierra, el Señor nos seguirá amando eternamente. ¿No te regocijas en eso? ¿Tú crees que Dios dejó amarte cuando pecaste? ¿Tú crees que Dios dejó de amarte cuando dijiste cosas muy feas? ¿Tú crees que Dios dejó de amarte cuando renegaste, cuando hiciste aquel pecado grave?
¿Tú crees que Dios dejó de amarte cuando lo negaste, cuando blasfemaste, cuando eras un idólatra, cuando estabas perdido en el pecado, en tus vicios? ¿Tú crees que Dios dejó de amarte? Él no ha dejado de amarte, porque te ama con amor eterno, aún sabiendo lo que eres, porque todo está delante de Él, aún sabiendo lo que ibas a hacer. Dios te ha amado con el mismo amor siempre. Así es que nada, mi amado hermano, mi amada hermana, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú dejes de hacer va a cambiar el amor de Dios para tu vida. ¿Tú crees que por pecar Dios va a dejar de amarte? Aunque sea un pecado gravísimo, aunque sea una maldad sucia, perversa, maligna, Dios no va a dejar de amarte. Lo cual no significa que no vaya a haber consecuencias. No confundamos. Dios es amor, pero Dios también es justo. E inclusive dice, y al que ama, castiga. No confundamos el amor humano que pasa por alto y dice, está bien, no pasa nada, al amor de Dios que es perfecto. Y Él sí puede establecer su justicia cuando tú y yo pecamos. Pero su amor no deja de ser. Entonces, así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Mateo 24:35, no lo busque, dice así, el cielo y la tierra pasarán. Ahora entiende ese concepto cuando dice el cielo y la tierra pasarán, es decir, este cielo, esta tierra, ¿cómo la conocemos? Dejarán de ser, pasarán, porque dice la palabra que será renovado el cielo y la tierra, un nuevo cielo, dice Apocalipsis, una nueva tierra. Esto, como lo conocemos, dejará de ser. Fin del tiempo. Pero dice el Señor en Mateo 24:35, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa que la ley de Dios que salió de su palabra es eterna. Y usted y yo hemos violado la ley de Dios. Y a veces lo seguimos haciendo de tiempo en tiempo. Usted y yo, todo ser humano, cuando violenta la ley eterna de Dios, nos hacemos merecedores de un castigo eterno. Porque violamos mandamientos eternos. El castigo no es, ay, bueno, te pongo ahí en la pared, te pinto tus orejas de burro como nos hacían en la primaria y ya, es tu castigo. No, violar una ley eterna merece un castigo eterno. ¿Está conmigo? Entonces, todo pecador que ha violado, cuando menos uno, ya no digamos todos, cuando menos un mandamiento eterno de Dios, se hace acreedor a un castigo eterno. Y la única solución para ser perdonado de un castigo eterno por haber violado una ley eterna es obtener un perdón eterno. Y la única forma de obtener un perdón eterno es a través de un sacrificio eterno. Y el único que ha hecho un sacrificio eterno, es decir, que es válido por la eternidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Así es que nada de lo que usted y yo hagamos para tratar de compensar nuestros pecados tienen la calidad de ser eternos.
Ya dijimos, 75 años en promedio. ¿Cómo podemos entonces nosotros alcanzar un perdón eterno si nuestra vida terrenal no podrá compensar el haber violado una ley eterna? La única forma de lograrlo es si nosotros reconocemos que Jesucristo, el Eterno, recibió el pecado, recibió la culpa, perdón, el castigo que nosotros merecíamos, y Él pagó por nuestras culpas eternamente. Nadie más lo podía hacer sino Dios mismo. Y cuando usted y yo creemos por la fe que Dios castigó mi pecado en Jesucristo, y yo creo que Él ocupó el lugar que yo merecía, me arrepiento de mis pecados, me convierto al Señor, entonces soy perdonado eternamente. ¿Cuál ha sido tu mayor pecado? ¿Cuál ha sido? No me lo digas, y no estoy trayendo a memoria para que te regocijes con lo que hacías. ¿Qué fue lo más grave que has hecho hasta ahora? Si tú has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, ese pecado ya ha sido perdonado eternamente. Y no tienes que hacer nada más que confiar en Cristo y tenerlo como Señor de tu vida. Dios dice acerca de esto, dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de ellos. Fíjate el poder de Dios para no traer a memoria nuestras faltas y nuestros pecados cuando son perdonados por la gracia de Dios al poner nuestra fe en Cristo. Jesucristo hizo un sacrificio eterno para que tú y yo podamos entonces tener salvación eterna. Y ese perdón que hemos alcanzado con Jesucristo no solamente cubrió nuestros pecados que hasta ese momento llevábamos en nuestra cuenta, sino puesto que todo está delante de Dios en un presente eterno, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados por la obra redentora de Cristo. Qué bendición es entonces que nuestro Dios sea un Dios eterno. Si no, no alcanzaría el tiempo para perdonar todos nuestros pecados. Ve conmigo a Hebreos 10 para ver en la palabra esto que te acabo de mencionar. Hebreos 10. En el versículo 10 de Hebreos 10 dice la palabra del Señor: es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No se requieren más sacrificios, no se requiere otra paga, porque Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Sigue conmigo aquí al versículo 14 de Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Eres perfecto ante los ojos del Señor para siempre, porque Dios ve tu vida como va a ser ya en la gloria eterna. Sigue conmigo aquí al versículo 17. De los pecados e
iniquidades de ellos, nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré. Esto es a lo que la palabra del Señor se refiere como el evangelio eterno. ¿Has escuchado esa palabra? El evangelio eterno. Mira, aquí llevamos 1 hora y ya están, yo entiendo, las sillas tal vez no sean tan cómodas, ¿no? Pero ya estoy como que ya acabe. Ya. Y habla del evangelio eterno. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Pero el evangelio eterno se refiere a que aún antes de la creación, Dios ya había determinado que habría que sacrificar a su Hijo para el perdón de pecados. Es decir, a Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Él lo supo desde siempre. Y desde antes de siquiera formar a los ángeles, a la creación misma, Dios ya sabía que su Hijo iba a ser crucificado y que a través de ese sacrificio muchos vendrían al perdón de pecados y a la vida eterna. Antes de la creación, Dios ya había dispuesto la cruz. Termino con lo siguiente. No es que Dios tuviera un plan B. Este Adán y esta Eva ya se me salieron. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganme, ¿qué hacemos? Él ya lo sabía todo. Es más, Él permitió que fuera así. Él permitió que fuera así, sin quitarle la responsabilidad a los pecadores, pero lo permitió para mostrar su gracia eterna, perfecta e infinita, como Él es. Termino con lo siguiente. Vaya conmigo a 2 carta a los Corintios, capítulo 4. Teniendo en perspectiva que Dios es eterno, que la eternidad no tiene principio ni fin. Teniendo en perspectiva eso, viendo nuestra propia vida, la corta existencia que tenemos dentro de este infinito espacio, el tiempo medible es un suspiro, como decíamos, la vida del hombre es como el vapor que desaparece. Mire en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, lo que dice: porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. En otra versión dice así: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. El apóstol Pedro en esta misma idea dice que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Ciertamente a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir, pero dice la palabra del Señor, es necesario, pero es breve, es poquito tiempo comparado con la eternidad que nos espera en la presencia del Señor, donde entonces sí, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá tristezas, ni enfermedades, ni nos vamos a acordar de lo malo de esta vida y estaremos para siempre con Él disfrutando de su gloria. Pero eso es solo para los hijos de Dios. Aquel que no le ha entregado su vida a Cristo también le espera una existencia futura, pero va a ser de tormento eterno. Apocalipsis 20:10, no lo busque, pero dice que es un lago de fuego donde serán atormentados día y noche para siempre. Apocalipsis 20:10
y 20:15 dice lo mismo. Ahí va a ser arrojado Satanás y sus ángeles, y los que no fueron hallados en el libro de la vida, ahí también van a dar. Es decir, que aquellos que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador también van a tener una existencia futura, infinita, eterna, pero de castigo y tormento muy doloroso. Si tú no has hecho tu profesión de fe por Jesucristo, no esperes más, porque está escrito en la palabra que así va a ser. No te esperes, no te arriesgues a que llegado el tiempo digas, ¿por qué no hice caso? Es como hablábamos antes de la enseñanza, si yo hubiera hecho las cosas correctas con mis hijos, otra vida llevarían. Si tú hicieras las cosas correctas con tu propia vida, otra vida vas a llevar. Y no significa que aquí todo te va a ir bien, todo va a estar muy, muy cool, como dirían, todo va a estar súper padre, pero significa que por la eternidad vas a disfrutar de su gloria eterna. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Por eso te invito a que digamos como dijo el rey David en el Salmo 31, verso 15: en tus manos están mis tiempos. Salmo 31, 15. En tus manos están mis tiempos. Así es que la palabra del Señor nos exhorta a vivir sabia y prudentemente. A vivir prudentemente y con sabiduría, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. No desperdicies tu tiempo, el tiempo que te queda de vida, no lo desaproveches. Ponte de pie y vamos a orar. Espero por la gracia de Dios haber transmitido este mensaje de tal forma que lo hayamos entendido como el Señor quería que comprendiéramos acerca de la eternidad y la vida futura. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por ser nuestro Dios, un Dios eterno, un Dios perfecto, soberano, que todo lo puede hacer, que todo lo sabe, un Dios infinito, un Dios bueno, misericordioso, compasivo, un Dios justo, pero sobre todo el Dios de amor que eres tú para con nosotros. Y así como a través de Jeremías nos dijiste que con amor eterno nos habías amado y que tú nos amas tanto hoy como cuando reconocimos a Jesucristo, como cuando nacimos, como cuando aún ni siquiera existíamos, tú ya nos amabas con ese amor eterno. Te damos gracias porque tu amor es así, perfecto, infinito, inagotable. Y por eso te rogamos, Señor, que nos hagas, Padre, llevar a la práctica esta enseñanza y entender que nuestra vida es tan corta en este tiempo, en este mundo. ¿Cómo la desperdiciamos? ¿Cómo perdemos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena? Llenándonos de contiendas, de iras, de enojos, de rencores, de odios, tomando decisiones tontas. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser sabios en nuestras decisiones. Y que todo lo hagamos, Padre, con un enfoque eterno, sabiendo que aquí vamos de paso. Y nuestra vida será como el vapor
llega el viento y ya no es. Que vivamos, Señor, para tu gloria todos los días de nuestra vida, Señor.